no voy a hablar nada de endovascular porque Daniel va a hablarlo. Y ahora sí ahora que hable Daniel de la parte de trombectomía, ahí sí podemos charlar lo que quiera. Pero sí en la siguiente charla, que también la organicé de una forma para que sepan cómo es este paciente, porque es que aquí no termina todo. Este es el primer paso, trombolizamos y tratamos de recuperar al paciente. Pero después vienen una serie de cosas que hay que estar pendientes de ese paciente. ¿Ya? La siguiente, yo puedo pasar acá, ya, listo. Yo puedo pasar acá. Bueno, entonces, aquí está. Ya yo trombolicé a mi paciente y lo mandé a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, el paciente, el 70% de los pacientes que sufren un ACV hacen trastorno de la deglución. O sea, de 100, 70 hacen trastorno de la deglución. Entonces, esta vaina que lo que pasa es que uno no lo identifica. Y entonces, ¿quién juega un papel importante en esto? La fonoaudióloga. Todo equipo de stroke tiene que tener un fonoaudiólogo. Entonces un día el dueño de la clínica me dijo a mí: ¿tú crees que yo le voy a pagar un sueldo a una mujer que viene aquí nada más para ir a ver 2, 3 aquí? Yo dije: papi, que tiene que pagarlo, porque para uno hacer medicina de calidad tiene que involucrar a todo un equipo, y la fonoaudióloga se encarga de hacer estas cosas. Entonces, por ejemplo, miren, cuando usted tiene problemas de disfagia, usted tiene problemas de desnutrición asociada. Cuando usted tiene problemas de disfagia, los pacientes hacen esto, que es lo más temido: neumonía, que ya no se llama neumonía nosocomial. Antes le decíamos neumonía nosocomial porque se la ganó en la hospitalización. Ahora legalmente se llama neumonía asociado a los cuidados de la salud. Entonces, un paciente de esos que haga microaspiraciones, se gane un proceso infeccioso pulmonar y se termina muriendo por la neumonía, no por el ACV. Entonces, miren por dónde va la cosa. Alrededor de las personas, casi 70% hacen disfagia, ¿ya? Y es una de las cosas que hace alteración de la deglución, malnutrición, pérdida de peso, deshidratación. Aspiración a la vía aérea, neumonía aspirativa. Todos los pacientes neurológicos que hacen el trastorno y todo lo que hace el paciente: tos, se ahoga, molestias para tragar, se deshidrata, infecciones respiratorias, secreciones bronquiales, fiebre, y puede fallecer por una complicación que nadie detectó. Todo lo que produce el trastorno, el factor de riesgo, la malnutrición que lleva a mal pronóstico, y cómo se debe abordar la disfagia. Aquí es importante que todo este equipo que está integrado en la atención del paciente tenga una fonoaudióloga. Recomendación: si uno tiene inconvenientes le autoricen un fonoaudiólogo para que haga este tratamiento, entonces nosotros podemos recurrir a otro de los elementos importantes en la atención de este paciente, que es la fisioterapeuta. La fisioterapeuta, que es la encargada del manejo, por lo menos en nosotros, en nuestra unidad, de la atención del paciente en ventilación mecánica. Ella es la que cuadra los parámetros del ventilador dirigido por el médico. Los fisioterapeutas hacen un curso que se dedica solamente a la deglución. Entonces nosotros también le echamos mano a ellas y ellas nos pueden ayudar en eso. Hay que hacer un diagnóstico temprano de esto. Y fíjense esto: el programa Angels, que era lo que yo le decía, la iniciativa Angels, que busca es como unos objetivos específicos para que la atención de este paciente con ACV sea rigurosa y que usted tenga calidad. Uno de sus porque Angels, cuando ya usted está involucrado en esto, Ángel lo va a retribuir usted diciéndole: oye, este hospital es un nivel Gold, Platino o Diamante por la atención que usted tiene de su paciente. Usted tiene unas escalas y es una retribución que le hacen, un reconocimiento a su institución. Pero dentro de todos esos parámetros u objetivos que
se evalúan en Angels. Miren cómo está aquí, porcentaje de pacientes tamizados de disfagia. O sea que entonces sí es importante la disfagia para que ustedes lo tengan en cuenta en este reconocimiento. Por lo tanto, sí es uno de los hallazgos más importantes que hay. Y fíjense que usted hace, a través de la Sociedad Europea, ya hay un curso de disfagia. Y en Latinoamérica se está tratando de dictar un curso y Angels tiene un curso para disfagia. Entonces, si Dominicana entra a la iniciativa Angels, que yo aspiro a que sí, para poder yo venir cada 15 días acá y pasarla chévere, entonces vamos a dictar el curso de disfagia. Vamos a dictar el curso de disfagia ¿a quién? Puede ser a los médicos, a la fisioterapeuta o si hay fonoaudiólogos, ¿ya? Pero esa es una de las cosas prioritarias. Glicemia. Cuando el paciente ya usted lo trombolizó y pasó a la unidad de terapia intensiva, si el paciente cursa con hiperglicemia, es un pronóstico de mortalidad. Paciente hiperglicémico se muere más. Entonces usted tiene que tener unos objetivos claros, que esa glicemia esté entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Es un objetivo terapéutico importante. Temperatura. Si el paciente comienza a hacer fiebre, ese paciente tiene un pronóstico y un desenlace diferente, ¿ya? Entonces, aquí están todos los estudios donde se evaluó la temperatura en el paciente con ACV y la fiebre es un determinante de mortalidad en el paciente. Entonces, ojo, que ese puede ser el paciente que está iniciando con una neumonía asociada a los cuidados de la salud o si terminó ventilado con una neumonía asociada al ventilador, que también es un talante de mortalidad. Nutrición. Este paciente con un ACV isquémico, si tiene problemas de deglución, usted tiene la obligación de pasarle una sonda nasogástrica, pero no lo puede dejar desnutrido, ¿ya? Porque es fundamental iniciar la nutrición lo más temprano posible. Si el paciente por cualquier motivo quedó secuelado, muy secuelado, echamos mano de una gastrostomía que nosotros las hacemos percutánea y por ahí comenzamos a nutrir al paciente, pero muy temprano. Porque si hay una enfermedad catabólica que marca una atrofia muscular importante, es el ACV cuando queda secuelado. Entonces ustedes se dan cuenta que ese paciente al ratico ya está con una atrofia muscular que es impresionante. Entonces el paciente hay que darle carga de proteína en forma inmediata. La tromboprofilaxis. Entonces, si el paciente no tiene ninguna contraindicación, yo puedo iniciar una heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada para este paciente evitar TBP. Ojo la depresión. Paciente con ACV es un paciente que llega a deprimirse en forma importante, porque si usted llegó a quedar con algo de secuela, si usted era una persona, por ejemplo, ese profesor llegase a quedar afásico, usted enseguida va a entrar en una depresión, usted se convierte en una persona depresiva. Entonces nuestros pacientes en la terapia intensiva son valorados por la psicóloga en una forma inmediata, temprana, porque todo el mundo tiene que estar involucrado en este tratamiento. Las neumonías, que ya las hablamos, las infecciones urinarias, porque a veces, y ahí sí le echo la culpa yo a enfermería, a veces enfermería quiere que todos los pacientes estén sondeados, porque a ella les queda fácil recolectar la orina. Entonces no les gusta que el paciente esté sin la sonda, porque si el paciente está sin la sonda, puede hacer chichi en el pañal o se puede hacer chichi en la cama. Entonces enfermería es de los que, no, doctor, no le quite la sonda, porque, también con los catéteres centrales, doctor, no le quite el catéter porque no hay cómo pasarle el medicamento, o no le quite la línea arterial porque entonces ya nosotros no podemos utilizar el tensiómetro. Entonces todos estos dispositivos deben ser retirados lo más rápido posible, entre esos la sonda vesical para evitar complicaciones como las infecciones urinarias. La TBP y la piel. El paciente debe ser movilizado de cama. Si el paciente quedó sin secuela, ese paciente se puede ir a bañar solito al baño que se tiene en la terapia intensiva, para que él se duche, para que él haga sus necesidades. Y si el paciente quedó con algún tipo de secuela, ese paciente tiene que recibir cambios de posición cada 2 horas, porque si no usted hace
úlcera de presión, se sobreinfecta y termina falleciendo por un shock séptico. Y las caídas, que es lo otro. Entonces el paciente quedó con algún tipo de secuela, usted se puede caer. Entonces eso va a terminar con una fractura de fémur y va a ser peor la cosa. Entonces fíjense todas las personas que participan en la atención de este paciente. Entonces fue un estudio que hicieron de todas esas complicaciones. Y ya para terminar, aquí está. Ese es el equipo que hace parte de la atención del paciente. Todos tienen que estar involucrados, todos. En esta diapositiva, yo siempre, aquí se me pasó, pero yo coloco siempre una fotico de los celadores de la clínica, que son los que abren la puerta. Ellos son los que reciben el paciente. Entonces, cuando a ellos nosotros les hacemos cada 3 meses un recorderis de la escala de BFAS. Usted ve que el paciente viene así y tal, usted activa el código de Stroke. Y activa el código de Stroke que todo el mundo gira hacia ese paciente. Tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para atender a ese paciente, porque esa es la prioridad en ese momento. Entonces, eso era lo que quería compartir. Sé que vienen preguntas, sé que vienen cosas que podemos discutir, pero como les digo, el manejo de estos pacientes ya hay mucho para beneficiarlo. Olvidémonos de que el paciente con ACV es un paciente para olvidar. Es un paciente recuperable, es un paciente donde todos le podemos dar una solución. Y otra cosa importante es que debemos de priorizar de que estos pacientes salgan con la mejor calidad de vida. O sea, es importante que el paciente salga lo menos secuelado posible. Y les comento por qué. Esta es una enfermedad que acaba familias. ¿Por qué? Porque cuando el abuelito quedó parético y que hay que entonces cargarlo de la cama para poder llevarlo al baño a sus necesidades, y ese abuelito tiene 4 hijos, el primer hijo se encarga de su papá los primeros meses, pero ya después de 3 o 4 meses la esposa de ese hijo comienza a decirle: oye, ¿y nosotros por qué nos vamos a echar este muerto encima, como dice uno? Llama a tu hermano para que él también cargue a mi papá y se lo lleve para su casa. Esto es una enfermedad que acaba familias si usted deja pacientes secuelados. Esto es una enfermedad, por eso la frase, salvar tejido cerebral es salvar tejido social, porque hemos visto familias que se terminan matando cuando su papá quedó secuelado, porque después que el señor está secuelado, nadie quiere hacerse cargo de él. Entonces, eso es lo que tenemos que tener. Objetivo, mi paciente, sacarlo con el mínimo cantidad de secuelas posible, hacer lo que él sea viable para la sociedad, que sea por sus propios medios, y tener en cuenta de que queremos que sean muchos más pacientes a los cuales beneficiar. Entonces, les doy muchísimas gracias por la atención y espero que vengan ahora sí preguntas y me ataquen.